Ahí está grabando. Bien. Bueno, entonces vamos a continuación a realizar la presentación de el taller de investigación y proyecto que va a estar planteado para el primer semestre del año 2022 y que lleva por título Desplazamientos, Emplazamientos, Investigación y Proyecto de Arquitectura del Paisaje en el Panorama Nacional. Tal como señalábamos, este taller, ¿cierto?, es el semillero de las investigaciones de tesis y de los proyectos de título que se despliegan luego a lo largo del segundo semestre y que finalizan justamente con el examen de grado de Magíster en Arquitectura del Paisaje y para quienes son estudiantes de continuidad, a la vez también con el examen del proyecto de título. Lo que busca este taller justamente es implementar agendas de investigación y proyecto en arquitectura del paisaje, focalizando la atención sobre lo que denominamos problemáticas de paisaje que tengan efectivamente un alcance de interés a nivel país, y por lo tanto planteamos justamente estos dos conceptos, ¿no? El concepto del desplazamiento y del emplazamiento. El desplazamiento lo entendemos como un proceso que involucra la búsqueda y formulación de una problemática de paisaje asociada justamente, como decíamos, a un tema de interés país, que a su vez permite el desarrollo de una propuesta de un proyecto de arquitectura del paisaje. La investigación, por lo tanto, como ocurre también en el marco de las distintas agendas de los programas de magíster de la escuela, tiene un énfasis proyectual importante, pero sin perjuicio de eso, la entendemos también como un proceso investigativo que tiene un peso propio y que justamente se devela en este concepto vinculado a la problemática de paisaje. Por otra parte, el concepto del emplazamiento tiene que ver con un proceso de determinación de un caso de estudio y proyecto, situado en un contexto territorial caracterizado por variables ecológicas y culturales que refieren a la problemática de paisaje establecida. Entonces, podríamos decir que el taller justamente se establece en términos del tránsito, ¿cierto?, entre el ámbito del desplazamiento hacia el ámbito del emplazamiento. El contexto específico de investigación que vamos a abordar durante el 2022, y yo diría que es algo que ya ha venido ocurriendo, aconteciendo en talleres anteriores, y que de alguna manera a partir del 2022 queremos formalizar en una agenda más robusta, ¿cierto?, y más contundente, que no solamente abarca nuestro taller, sino que también una serie de relaciones, de interacciones que estamos intentando producir a nivel de cursos, a nivel también de la agenda de extensión, y también a nivel de la vinculación con el medio ante la suscripción y podríamos decir, la promoción de convenios con entidades especialmente públicas que están hoy día promoviendo políticas a nivel nacional que están vinculadas al ámbito del cambio climático, ¿no? Entonces, el contexto de investigación y proyecto que vamos a trabajar se denomina Cambio Climático, Panorama Nacional. Como decíamos, este ámbito de investigación se vincula directamente con ciertas agendas que también se han ido implementando a nivel de políticas públicas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y entre las cuales podemos destacar estas tres, ¿cierto? En primer lugar, la política de acción del cambio climático, que tiene para el ámbito de ciudades, ¿cierto?, este aspecto, este ámbito vinculado al Plan de Adaptación al Cambio Climático para Ciudades, eh, que establece una serie de principios, una serie de ejes orientadores, y que podríamos decir se ha ido implementando lentamente, ¿no? Quizás más lento de lo que realmente necesitamos, y por lo tanto entendemos que allí hay un espacio de oportunidad sumamente interesante para que desde el ámbito de la planificación y el diseño del paisaje podamos aportar justamente a la adaptabilidad al cambio climático en ciudades. Podemos también, entre paréntesis, ¿cierto?, mencionar que el cambio climático a nivel de las políticas gubernamentales desde distintos países, especialmente impulsada por el panel intergubernamental del cambio climático y la agenda ONU, ¿cierto?, 2030, establece dos conceptos. Por una parte, el concepto de la mitigación al cambio climático, y por otra parte, el concepto de adaptación. El concepto de mitigación refiere principalmente a la reducción o al secuestro de emisiones de carbono, que es también parte de las políticas de Estado que han ido implementando diversos países. Y por otra parte está el concepto de la adaptación, ¿cierto?, o la adaptabilidad, que tiene que ver ya, podríamos decir, con un escenario mucho más contingente,
mucho más complejo también, lamentablemente, porque es finalmente asumir que gran parte de los efectos del cambio climático ya no se pueden revertir, sino que más básicamente lo que tenemos que hacer entonces es generar adaptabilidad en nuestras infraestructuras, en nuestras áreas especialmente habitadas, y en donde por lo tanto el espacio público, ¿cierto? Y las áreas de paisaje se comprenden entonces como una potencial infraestructura que promueve en ese sentido la resiliencia y la adaptabilidad para reducir el riesgo, ¿cierto? Y la intensidad de los impactos que acontecen a partir de los efectos del cambio climático y que ya los podemos percibir y los podemos conversar luego. Por otra parte, existe también en el ámbito nacional la implementación de la Política Nacional de Parques Urbanos, que es, podríamos decir, una política que atañe directamente al ámbito de la arquitectura del paisaje, y que establece también, especialmente en su tercer ámbito estratégico, justamente la reflexión acerca de la adaptabilidad al cambio climático, es decir, cómo nuestros parques, nuestros espacios públicos, nuestras áreas de paisaje pueden en el fondo plantearse desde la perspectiva de la adaptabilidad al cambio climático, tanto en la propia conformación y diseño de sus componentes, podríamos decir, como también en el marco de cómo estas áreas de paisaje aportan justamente a la adaptabilidad al cambio climático de ciudades, ¿no? Entonces, esto de alguna manera también recoge experiencias previas vinculadas a parques de mitigación, por ejemplo, que se han generado en zonas costeras, en zonas también de laderas, que justamente apuntan, en zonas fluviales también, ¿cierto?, que apuntan justamente a la reducción de riesgo y a implementar ciertas estrategias de resiliencia ante desastres. Eh, Nosotros estamos fuertemente comprometidos con la implementación de la política nacional en el ámbito regional. Estamos justamente hoy día suscribiendo un convenio con la región de O'Higgins para promover una estrategia de implementación a nivel regional de la política y que justamente va a tomar como énfasis este ámbito de adaptabilidad al cambio climático. Y por otra parte tenemos quizá en un marco más global, ¿cierto? En un marco más internacional, la Agenda 2030, especialmente los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son estos 17 objetivos que promueve la Agenda 2030 y que al Chile haberla suscrito, ¿cierto?, representa también un ámbito, un desafío sumamente importante. Esto es relevante también porque hoy día gran parte de los proyectos de inversión pública van a estar suscritos y sujetos al cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, para que un proyecto público sea financiable, probablemente dentro de los ámbitos de evaluación va a estar la interrogante acerca de cuáles son aquellos objetivos de desarrollo sostenible que ese proyecto en el fondo está comprometido a aportar. Y de hecho, hoy día en los proyectos de investigación, a mí ya me ha tocado participar y adjudicar 2 proyectos de investigación aplicada que justamente interpelan de manera directa cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que este proyecto que hemos formulado eh, atiende, ¿cierto? Y pretende solucionar, ¿ya? Así que es un ámbito también importante. Por lo tanto, mi primera recomendación en estos meses, entre comillas, de descanso, y de sol, ¿cierto?, es poder acceder a estos documentos que están en línea para que ustedes también puedan irse empapando de estas definiciones. Son documentos relativamente fáciles de leer, están más bien suscritos en clave como de estrategia y de punteo, y por lo tanto pareciera ser importante conocerlo. No nos va, eso sí, quizá a reportar ningún hallazgo o descubrimiento importante. Justamente creo que nuestro rol en ese sentido como taller y como magíster, ¿cierto? Y por supuesto como universidad, es tratar de completar, ¿no? Y de darle carne, podríamos decir, de darle contenido a los planteamientos, a los lineamientos, a las estrategias que se mencionan en estas políticas y en estos marcos, y aterrizarlos justamente hacia el ámbito del desarrollo de proyectos, ¿sí? Que es lo que vamos a tratar de hacer en el taller. En ese sentido, entonces, el proceso, perdón, digo, de investigación y proyecto busca indagar acerca del rol que el proyecto de paisaje puede asumir en contextos de exposición y vulnerabilidad ante efectos del cambio climático en ciudades, comprendiéndose en ese sentido como una potencial plataforma de resiliencia y adaptabilidad ante procesos de transformación que derivan justamente de estos fenómenos de cambio. En este marco, entonces, el proyecto de paisaje se plantea desde una posición híbrida que combina estrategias ecológicas, culturales e infraestructurales, reposicionando la propia definición de espacio público y en particular podríamos decir del parque, ¿cierto?, como expresión espacial y funcional que se pone al servicio de este panorama.
Panorama que, como vemos acá en las imágenes, ha ido transitando desde una perspectiva, una posición más bien de análisis expectante ante estos paisajes en crisis, ¿cierto?, hacia un ámbito más operativo, podríamos decir, vinculado hacia la reflexión acerca de cómo producir, diseñar y gestionar paisajes y ciudades resilientes, ¿no? Y que para el caso de Chile, en definitiva, establece un ámbito de investigación y de proyecto sumamente necesario ante la constante ocurrencia de fenómenos que son bastante evidentes, ¿no? Y que reflejan justamente el impacto que tiene el cambio climático en nuestro territorio nacional. Como decíamos, esta línea de trabajo ya la hemos venido desarrollando, la hemos de hecho venido desarrollando también en otras tesis previas, en otros talleres previos, con distinto grado de profundidad, con distintos grados de énfasis también, en algunos casos bastante específicos, y que remiten justamente a una lectura crítica, una lectura también reflexiva acerca de lo que constituye nuestro territorio nacional. Cuando hablamos del panorama nacional, justamente hablamos de un contexto territorial que abarca en términos de sus latitudes, ¿cierto?, distintos tipos de paisajes, distintas condiciones geográficas, climáticas, infraestructurales y urbanas, que reportan también entonces una serie de casos de estudios que pueden ser también representativos de tendencias globales, ¿no? Y por lo tanto, al hablar de panorama nacional, también en gran medida estamos hablando de un panorama global, entendiendo entonces a nuestro país como una suerte de amplio laboratorio de distintas estrategias, ¿cierto?, y ámbitos de planificación y diseño del paisaje que pueden ser indagados y desarrollados en contextos tales como el desierto, zonas centrales mediterráneas más urbanizadas, zonas más australes, ¿cierto?, incluso llegando a ámbitos del continente antártico, como lo hemos hecho también en talleres previos. Entonces, este panorama nacional es el que justamente nos ofrece las interrogantes acerca de cuáles son los casos, cuáles son las problemáticas que se refieren a esos casos y que justamente son importantes de indagar hoy día. Y aquí está la clave, porque el taller justamente lo que busca es generar justamente ese panorama, ¿cierto? Y por lo tanto los temas específicos de desafíos en materia de adaptabilidad a cambio climático y los casos de estudio, la idea es que sean propuestos por cada uno de ustedes, ¿bien? Vamos a discutirlos, nosotros también vamos a proponer podríamos hacer una parrilla de distintos casos, que son algunos de ellos que estamos trabajando hoy día en proyectos de investigación, otros que están suscritos, como decíamos, a algunos convenios con instituciones, y otros que nos parecen también importantes, dada la singularidad que pueden reportar en materia de investigación y proyecto. Pero justamente la idea es abrir este panorama a la reflexión y a la elección que cada uno de ustedes puede hacer, asumiendo también, y esto es algo que nosotros respetamos mucho en el magíster, ¿cierto?, asumiendo también que el proceso de graduación y por lo tanto el desarrollo de las tesis y los proyectos de título son también un ejercicio importante, es un tema también que de alguna manera reporta un interés personal y que también lo movilizan ciertos intereses personales que nosotros, por supuesto, siempre respetamos, ¿no? Entonces, la idea es que también exista esta flexibilidad para que cada uno de ustedes pueda indagar, desarrollar y consolidar una investigación referida a las temáticas que resultan de interés para cada uno de ustedes. La pregunta clave, en un principio, entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Con cuáles son las problemáticas relacionadas con adaptación al cambio climático que demandan iniciativas de investigación y proyectos desde la arquitectura del paisaje. Esta, podríamos decir, es la primera pregunta que nos interesa, junto con Danilo Martich, ¿cierto? Ambos realizamos este taller y nos interesa compartir con ustedes en este inicio. Y en segundo lugar, la pregunta acerca de de qué forma el proyecto de paisaje puede contribuir a generar resiliencia y adaptabilidad de territorios y comunidades en contextos de riesgos y vulnerabilidades. Con estas dos preguntas, estimamos que se da inicio justamente al proceso de investigación y proyecto, y son las que vamos a ir reiterando probablemente a lo largo de tanto del primer como del segundo semestre. ¿Bien? Son dos preguntas, por lo tanto, que nos interesa que ustedes puedan ya comenzar a asimilar y comenzar a reflexionar acerca de cómo llevarlas adelante. La secuencia metodológica que hemos desarrollado junto a Danilo nos habla de 5 fases de investigación proyectual,
que la hemos venido ensayando ya en particular Danilo y yo en 2 talleres específicos y previamente, como les mencionaba, de manera parcial en otros talleres previos desde el año 2016. Entonces, podríamos decir que es una metodología bastante probada, que ha dado muy buenos resultados en general y que justamente nos permite abarcar desde una generalidad hacia ámbitos más específicos de la investigación. Vamos ahora a explicar brevemente cada una de estas fases para dejarla un poco más en claro. La fase 1 la hemos denominado investigación del contexto territorial asociado al tema de investigación proyectual. Esta fase comprende la aproximación al territorio como sujeto de investigación, territorio que por cierto va a ser propuesto, como hacíamos, en el marco del taller, ¿cierto? Y que esperamos que cada uno de ustedes pueda ser un agente activo en esa proposición. Y por tanto, este territorio como sujeto de investigación va a identificar variables, patrones y procesos asociados a las dinámicas ecológicas, culturales e infraestructurales del paisaje, surgiendo de esta exploración, temáticas y conceptualizaciones que luego se desarrollarán en un marco teórico. Podríamos decir también que la fase 1 y 2, es decir, la fase de investigación del contexto territorial y del marco teórico asociado a esa investigación, son bastante paralelas, ¿no? Y van a ir dando resultados probablemente progresivos en la medida que se interpelan mutuamente. La aproximación al territorio se plantea, por un lado, como un ejercicio de carácter multiescalar, abordando la macroescala, escalas intermedias y microescalas, y por otra parte, de carácter multidimensional, integrando distintas variables de orden ecológico, sociocultural y productivo principalmente, entre otras. En tal sentido, entonces, surge el desafío de generar estrategias de análisis y representación capaces de ilustrar la complejidad y singularidad del contexto territorial asociado al tema de investigación proyectual. El resultado de esta fase es un documento que expresa el registro de las estrategias de análisis y representación de las diversas variables, patrones y procesos evidenciados en el contexto territorial y que, como estamos viendo acá, alude directamente a esta, podríamos decir, articulación, ¿cierto?, de distintos formatos de representación y de registro de esa información que va aconteciendo en ese determinado territorio. Un aspecto importante que podríamos señalar es que en el ámbito de investigación sobre cambio climático y especialmente, bueno, podríamos decir sobre el paisaje en general, ¿no? Pero quizá de manera más fuerte, más enfática cuando hablamos de cambio climático, justamente por la noción de cambio, de transformación, de impacto, de la necesidad también de modelar e identificar los fenómenos, cuando hablamos, por ejemplo, de inundabilidad, o hablamos de escasez hídrica, o hablamos de alza de islas de calor, o hablamos, en fin, de procesos transformacionales en los territorios, aparece un factor clave, que es la representación de esos procesos de transformación. Y por lo tanto ahí hay algo a lo cual nosotros le prestamos mucha atención y que de alguna manera viene trabajándose por parte de ustedes también desde los semestres anteriores, y es justamente esta capacidad de representar el paisaje, ¿no? El paisaje que de alguna manera establece justamente todas estas caracterizaciones asociadas a los procesos de cambio. La segunda fase está vinculada a la construcción, como decíamos, de un marco teórico conceptual y que se entiende como base para la formulación de la investigación proyectual. Esta fase, como decíamos, también se alimenta directamente de aquella evidencia que es posible recolectar en terreno, y por lo tanto nosotros apelamos justamente a una interacción bien importante entre esa conceptualización que deriva muchas veces de textos y de bibliografías y de saberes ya aprendidos a través de los cursos previos que ustedes han tenido en el magíster, y también a nueva literatura que vamos justamente induciendo en el marco del taller, que yo diría que representa también un cierto énfasis, pero tratamos de que efectivamente ustedes puedan aprovechar aquel ámbito de formación previa, especialmente en términos de esa literatura clave que para la arquitectura del paisaje han podido indagar en distintos cursos. ¿Bien? Y desde ese punto de vista, entonces, comenzamos a establecer el match entre aquellos fenómenos, variables, constataciones que podemos realizar en terreno, y también la alusión directa a esta conceptualización que pretende explicar justamente aquello que se está viendo in situ, ¿no? Podríamos decir que este segundo capítulo lo que hace es contextualizar conceptual y teóricamente aquellas indagaciones que observamos en los territorios. Esta fase entonces contempla la aproximación a nociones y conceptos claves para definir el tema de investigación proyectual,
a partir de la discusión bibliográfica de autores y del estudio de marcos referenciales en materia de investigaciones, obras y proyectos que tengan incumbencia en la temática a desarrollar. Por lo tanto, en ese sentido, esta construcción de un marco teórico conceptual no solamente remite a obras o a literatura escrita, podríamos decir, a prosa, sino que también remite a la capacidad de identificar marcos referenciales, por ejemplo, en materia de proyectos y de obras que han abordado las materias que se están comenzando a tratar. ¿Bien? El resultado esperado, entonces, es un documento que expresa a modo de abstract el tema de investigación y un mapa conceptual. Acá estamos viendo un ejemplo de un mapa conceptual desarrollado en talleres previos, ¿cierto?, que identifica en síntesis este marco teórico que va a sustentar la investigación proyectual. La fase 3 en el taller de investigación y proyectos justamente es la definición y encuadre de la pieza de proyecto. Esta fase se basa en el análisis del contexto territorial para proponer, en coherencia a la determinación de la problemática de investigación y proyecto establecida, un encuadre que permita definir una pieza de proyecto. Por un lado, el encuadre refiere al área más específica de estudio, ¿cierto? Es decir, transitando desde estas escalas macro que abordan un contexto territorial o un área mayor, a definir en el fondo áreas o sitios más específicos que nos interesa estudiar porque en esos sitios, en esas áreas más específicas, radican de manera más explícita, por ejemplo, determinados problemas, ¿cierto? Y entonces esta área más específica contribuye a visualizar, con mayor precisión, los componentes y variables que resultan claves para la formulación del proyecto. Por otra parte, dentro de este encuadre se establecerá la pieza de proyecto. La pieza de proyecto la entendemos entonces como un ámbito más específico aún, que está dentro de esa área de estudio, ¿cierto? Y que define el sitio que será el objeto de intervención. El resultado esperado de este proceso es un documento que representa el encuadre y la pieza de proyecto a través de plantas, secciones y diagramas, expresando tanto sus componentes físico-espaciales como también sus dinámicas ecológicas y ambientales. Esto entonces comienza ya a traducir aquellos ámbitos de búsqueda en materia de análisis territorial y de conceptualización de la problemática hacia un ámbito más específico que ya comienza a develar esas áreas donde se van a poder implementar luego ciertas estrategias de actuación que justamente van a tender a, podríamos decir, responder a la interrogante clave que nos hacíamos en un principio acerca de cuál puede ser el rol y de qué manera el proyecto de arquitectura del paisaje puede contribuir justamente a la adaptabilidad para una determinada problemática asociada al cambio climático en un contexto específico. La fase 4, entonces, está justamente dedicada a la formulación de las estrategias de proyecto. Una vez identificado, ¿cierto?, el sitio, el área de estudio y el sitio más específico sobre el cual se pueden implementar estas estrategias de actuación, la idea es comenzar a reflexionar acerca de su formulación. Esta fase, entonces, se basa en la lectura crítica elaborada sobre los registros anteriormente desarrollados, estableciendo una síntesis e integración de las investigaciones relacionadas tanto con el marco teórico conceptual, que nos brinda, ¿cierto?, este panorama, esta perspectiva temática, ¿cierto?, con la investigación del contexto territorial que nos plantea el caso en sus múltiples variables y escalas. A partir de ello, entonces, se plantea como objetivo detectar intensidades y fricciones en puntos específicos del territorio. La lectura detallada de estos puntos permitirá establecer, a modo de hipótesis de investigación proyectual, estrategias de intervención que posteriormente derivarán en operaciones proyectuales que se diseñarán, ¿cierto? Cuando hablamos de intensidades y fricciones, hablamos de que dentro de esas áreas que estamos estudiando como áreas de estudio y áreas de proyecto, existen ciertos ámbitos más precisos, podríamos decir, que justamente develan esos fenómenos de cambio a los cuales aludíamos en un principio. Por ejemplo, las áreas que están susceptibles a verse inundadas, áreas que pueden, por el contrario, ¿cierto?, verse afectadas por los fenómenos de sequía o de desaparición justamente del recurso hídrico, áreas que pueden estar sujetas o sometidas a efectos de isla de calor y que en definitiva nos plantean ya el ámbito más específico sobre el cual vamos a poder desarrollar en el fondo las estrategias. ¿Bien? El resultado entonces esperado de esta fase contempla la determinación de estrategias de proyecto asociadas a operaciones espaciales y a definiciones programáticas, identificando patrones, que son básicamente las operaciones de diseño de arquitectura del paisaje, y procesos que están vinculados fundamentalmente a las ecologías del paisaje, es decir,
aquellos elementos o aquellos procesos que en definitiva son activados mediante el desarrollo de nuestro diseño. ¿Bien? Y por último, la quinta fase de este desarrollo metodológico está vinculado a la estructura, forma y programa del proyecto. Esta fase concentra la producción de soportes representacionales del diseño del proyecto de arquitectura del paisaje, los cuales deberán reflejar las estrategias previamente definidas y los ámbitos de incumbencia ecológica, sociocultural y económico-productiva que la propuesta plantea. El diseño entonces del proyecto deberá, por lo tanto, resolver las configuraciones espaciales y formales vinculadas a operaciones topográficas, infraestructurales y ecológicas necesarias para dar respuesta a los requerimientos programáticos y ambientales del contexto de intervención, contemplando su pertinencia, ¿cierto?, respecto a los marcos técnicos, normativos, sociales y territoriales en el cual se inscribe el proyecto. Queríamos compartir también con ustedes algunas reflexiones vinculadas a experiencias previas, ¿cierto?, a proyectos y tesis previas que hemos ido desarrollando. Yo diría especialmente en el marco de la temática y del ámbito de atención que hoy día nos convoca, no solamente por nuestro taller, es decir, no solamente tesis guiadas por nosotros, sino que también por otros profesores del magíster en años anteriores. Un primer caso que nos resultaba interesante destacar era este trabajo de Gonzalo Quevedo, dirigido por los profesores Pilar García, Arturo Scheidegger y Ignacio García, vinculado justamente a la reflexión acerca de los pasivos ambientales mineros, aquellos áreas, ¿cierto?, y sitios donde se van depositando los residuos y que a la vez también generan impactos no solamente en materia local, sino que también van repercutiendo en una escala mayor. En donde justamente el proyecto, en este caso, lo que busca no solamente es, podríamos decir, contener este ámbito de contaminación, generando en ese sentido una suerte como de cinturón, ¿cierto?, o buffer que lo tiende a contener, sino que también comenzar a aprovechar las propias dinámicas de los residuos mineros, en este caso el relave, que contiene también aguas residuales contaminadas, para la producción de ámbitos de depuración, que a la vez también permiten contar, luego de desarrollado el proceso, con recursos hídricos para poder aportar a otras áreas, a otras zonas, en particular en este caso a ciertos asentamientos y localidades de la cuenca del río Salado, en la provincia de Chañaral, que justamente hoy día no tienen, ¿cierto?, el abastecimiento hídrico para ciertos insumos necesarios. No necesariamente el consumo humano como tal, pero sí para riego, por ejemplo, u otras actividades que requieren de esa agua. Entonces lo que hace finalmente el proyecto, ya en una escala mayor, como lo que estamos viendo acá, es generar procesos virtuosos, ¿cierto?, una economía circular basada en el aprovechamiento de este reciclaje de agua y del tratamiento del agua, generando a la vez también un proyecto de paisaje que está asociado a distintas actividades educativas y sociales en el marco de este borde del depósito relave que se veía en un principio como un ámbito de riesgo, ¿cierto?, y que de alguna manera se revierte a partir de la formulación del proyecto. Un segundo caso se ha desarrollado, en este caso por el estudiante Gonzalo Cortés, bajo la guía de los profesores Arturo Layo, y quien les habla, y que está, podríamos decir, más directamente vinculado al ámbito de la reducción de riesgo y la resiliencia ante desastres, en particular en este caso en la zona central, en la ciudad de Santiago, en el área precordillerana de la quebrada de Macul, en donde lo que hace el proyecto es aprovechar una serie de instalaciones previas que fueron desarrolladas durante los años 90 para la mitigación de los efectos de aluviones desde la precordillera hacia la ciudad, ¿cierto?, lo que se conoce comúnmente como las piscinas aluvionales de la quebrada de Macul, para justamente reformular en el fondo este proyecto, atendiendo también a la mayor intensidad probable de los eventos de remoción en masa, y justamente articular estas infraestructuras, que eran infraestructuras más bien de obras civiles, ¿cierto?, con una visión de paisaje, ¿cierto?, y por lo tanto se establece en este caso la idea de parque aluvial como una infraestructura que promueve justamente esa reducción de riesgo y esa resiliencia ante estos fenómenos. Y de paso, por supuesto, también genera un escenario social y ecológico sumamente importante para esta zona de Santiago, que está además en un franco desarrollo en términos de proyectos inmobiliarios, y por lo tanto tiene una población
creciente importante, ¿no? Entonces el proyecto justamente se plantea a la vez también como una plataforma que provee estos servicios ecosistémicos asociados al espacio público y a las áreas de paisaje, y que a la vez también provee de un ordenamiento y una accesibilidad más pensada hacia los ámbitos de los parques de la precordillera, que también constituyen un aspecto relevante que abarca este proyecto. Y como vemos también en su representación, justamente nos plantea esta dualidad de escenarios, entendiendo que el proyecto opera tanto en escenarios de normalidad o de cierta normalidad, como también en escenarios de cambios abruptos o de fenómenos más extremos, justamente asumiendo esta condición de infraestructura. Este otro proyecto, también dirigido por Arturo y por mí, y cuya autora es Pascal Mondión, fue desarrollado en un taller que realizamos en el 2019. Quizás fue el primer taller en modalidad remota que hicimos en el Magíster, previo a toda esta época de pandemia. Remota no por las clases, que eran presenciales, sino más bien por la accesibilidad al territorio, en donde lamentablemente no pudimos acceder al territorio antártico, pero sí podemos contar con una articulación tanto con la Architectural Association, que era quien también estaba dirigiendo en ese momento el Polar Lab, con otras universidades y centros de investigación, y también con articulaciones con el Instituto Nacional Antártico, que nos proveía información clave para poder desarrollar justamente los proyectos. En este caso, Pascal lo que hace es reflexionar justamente sobre esta condición de un paisaje emergente del deshielo, justamente también aludiendo a los efectos del cambio climático sobre el continente antártico, y especialmente sobre las áreas más urbanizadas de este continente, que pese a que lo consideramos todavía un territorio prístino, nos dimos cuenta a través de este proyecto de investigación y del taller que realizamos, que en realidad es un territorio bastante antropizado, que tiene un historial, podríamos decir, de ocupaciones y de asentamiento, y en donde justamente hoy día el panorama del cambio climático nos plantea el desafío de pensar justamente estas áreas pobladas de la Antártica como áreas que se requieren de planificar, ¿cierto? Y en donde además existe un paisaje en donde la permafrost, que históricamente cubrió estos territorios durante gran parte del año, ha ido cada vez más retrocediendo. Acá arriba vemos algunas de esas imágenes que constatan esa situación, y que a la vez también ha ido generando en el fondo la emergencia de nuevos paisajes, especialmente en la aparición de distintas especies de flora, ¿cierto? Y que plantean justamente un escenario sumamente interesante para repensar esta idea de parque, que por una parte tiende a conservar estas zonas que van emergiendo, ¿cierto? En materia de áreas ecológicamente valiosas, como también, como estamos viendo en este diagrama de acá abajo, poder organizar también otros elementos infraestructurales, en particular en las relaciones que se establecen, por ejemplo, entre el aeródromo y la base chilena, a partir de las dinámicas de ordenamiento de las aguas. Al ya no existir este permafrost, las aguas escurren y por lo tanto generan también ciertas perturbaciones que ameritan ser gestionadas. Y también, en este caso, lo que se hace a partir de este manejo de las aguas es generar también fuentes de abastecimiento para las aguas que consumen las personas en las bases, ¿no? En este sentido, el parque se establece también como una suerte de dispositivo que contribuye a la conservación ecológica de este paisaje emergente y a la vez también a la dotación de ciertas infraestructuras claves para los recursos que se necesitan en términos de la habitabilidad de este territorio. Otro de los casos que hemos trabajado, que también abordan temáticas vinculadas a cambio climático, es el que desarrolló Vania Bristilo, en este caso en Punta Arenas, ¿cierto? En el contexto del río Las Minas, y que plantea también una reflexión acerca de cómo la arquitectura del paisaje puede contribuir justamente a establecer mediaciones entre los fenómenos que acontecen en estos sistemas fluviales, especialmente en el ámbito de la inundabilidad, por ejemplo, ante fenómenos de precipitaciones extremas, y por otra parte también podríamos decir a la reclamación, es decir, a la articulación, a la mediación de estos sistemas naturales en ciudades que habitualmente se encuentran invisibilizados, degradados, y sobre los cuales habitualmente las comunidades no establecen un mayor contacto, ¿no? Por lo tanto, parte del problema también que hemos ido evidenciando en materia de
adaptación al cambio climático y el rol que la arquitectura del paisaje puede cumplir en materia de adaptación, tiene que ver con dar a conocer estos sistemas ambientales, ¿no? Con establecer también a partir de equipamientos, de programas, de infraestructura, un acercamiento, una articulación entre las comunidades y estos sistemas naturales que habitualmente, desde la lógica de la planificación convencional, se leen más bien como zonas de riesgo, ¿cierto? Entonces aparecen pintadas de rojo muchas veces en los planos reguladores, y con ello también, podríamos decir, promueve una cierta cultura del desapego, del desarraigo, de la desarticulación, que a la vez también promueve usos bastante complejos en materias también de ocupaciones ilegales, por ejemplo, de áreas de contaminación, de vertederos, etc. Entonces, en parte, este tipo de proyectos, como los que hemos visto anteriormente también, contribuyen a, podríamos decir, restablecer esa articulación entre las comunidades y estos espacios naturales, ¿cierto? Estos sistemas naturales, que a la vez contienen, o son capaces, o podrían ser capaces de contener, los cambios asociados a fenómenos naturales extremos. Y vemos también acá el despliegue, que en este caso también evidencia un manejo técnico importante a nivel de cuáles pueden ser efectivamente las operaciones de diseño que contribuyen justamente a poder convivir, ¿no? Y establecer esa coexistencia con los escenarios de inundabilidad, asumiendo entonces que en este caso el parque es justamente un dispositivo que favorece justamente esa interacción y que además promueve todos estos escenarios sociales y culturales que anteriormente hablábamos. Este caso, que podríamos decir es más reciente, de hecho está todavía en proceso de desarrollo, que es del taller que implementamos durante el 2021, está vinculado justamente a la reflexión sobre los humedales urbanos, comprendido como infraestructura ecológica para la resiliencia y adaptabilidad ante el cambio climático. Este trabajo ha sido desarrollado por Matías Bellalta y ha sido dirigido por los profesores Danilo Martich y quien les habla. Abarca un caso bastante paradigmático, podríamos decir, en una ciudad que también hoy día se ve interpelada por esta reflexión acerca de los humedales urbanos y su potencial contribución en materia de adaptación al cambio climático, especialmente en contextos de inundabilidad y también en materia de conservación de ciertos valores culturales y ecológicos que los paisajes que han sido en el fondo afectados por procesos de expansión urbana tienen en estos reductos, ¿no? En este caso, la ciudad de Constitución y toda la conurbación que se establece con Hualpén, con Talcahuano y más al sur también con Coronel y otras ciudades, justamente reporta un territorio sumamente interesante para abordar los efectos que generan los procesos de expansión urbana sobre estos sistemas, a la vez también interpelando estos sistemas ya no solamente como reductos de valor ecológico, sino que también repensándolos como infraestructuras claves para los procesos de resiliencia ante el cambio climático. Vemos, como decíamos acá también, podríamos decir, un desafío en materia de la representación de ciertas variables que tienen que ver en este caso, por ejemplo, con los ámbitos de inundabilidad, de topografía, de flujo, etcétera, que dan finalmente como resultado, en este caso, un proyecto que, insistimos, está todavía en desarrollo, se va a presentar ahora a fines de enero, y que justamente busca establecer a partir de un proyecto de paisaje, por una parte la conservación de este sistema natural, del humedal Paicaví, y también de su reforzamiento, podríamos decir, o su fortalecimiento en tanto infraestructura socioecológica que presta servicios ecosistémicos claves para este contexto asociado al cambio climático. Bien, por último, señalar este anticipo de lo que va a ser nuestra primera sesión, ¿cierto? Y que a la vez también la idea de anticipar en esta presentación esta información es poder también irla conversando con ustedes a lo largo de estas semanas que vienen, ¿no? Especialmente durante enero. Me interesa particularmente sostener, entablar una conversación quizá más específica con cada uno de ustedes para identificar cuáles son sus ámbitos de interés, cuáles efectivamente pueden ser entonces en ese sentido las problemáticas de paisajes que se aborden, por otra parte los casos de estudio y también las ideas de proyecto que se entienden también como parte de este proceso de investigación. Para eso entonces vamos a dejar planteado este ejercicio de inducción, en donde entonces en la primera sesión del curso, que va a ser probablemente la segunda semana de marzo, vamos a tener una presentación de avance, ¿cierto? Que va a estar a cargo de ustedes, en donde básicamente les vamos a pedir exponer estos tres puntos que se señalan acá. En primer lugar, identificar una problemática de paisaje,
que refiere, como ya decíamos, a un determinado tema de interés disciplinar para la arquitectura del paisaje, que puede situarse en un contexto territorial donde se evidencia una problemática de conflicto, en este caso vinculado a la adaptabilidad al cambio climático. En segundo lugar, el caso de estudio, que busca establecer en el marco de un contexto territorial mayor una situación espacial específica donde se expresa de manera relevante la problemática abordada, caracterizada por variables geográficas, ecológicas y culturales que determinan su singularidad. Ahí en ese sentido, la idea de poder aproximarnos en distintas escalas a ese eventual caso de estudio nos parece importante. Y en tercer lugar, ideas de proyecto o ideas de actuación, ¿cierto?, que definen las referencias que permiten explicar el objetivo que se persigue en términos del desarrollo del proyecto. Esto utilizando idealmente referentes que probablemente ustedes ya han ido trabajando en el marco del magíster u otros nuevos que pueden surgir en estas semanas de reflexión, y que en el fondo expresan tanto a nivel formal, espacial, programático, funcional, aquellas ideas, ¿no?, que ustedes tienen en definitiva preliminarmente, casi como a modo de hipótesis, ¿cierto?, para atender aquellas problemáticas que están refiriéndose a ese caso de estudio que están identificando. Y bueno, y por tanto, este punto de partida para nosotros es importante, asumiendo que el semestre siempre es un espacio bastante acotado de tiempo, y por lo tanto, mientras más clara tengamos esa película al inicio, más vamos a poder aprovechar finalmente las semanas que se vienen. Bueno, el horario del taller son los días viernes, de 9 a 13 horas. Aquí tenemos los correos de los profesores, tanto de Danilo como el mío, ¿cierto?, que somos ambos los profesores que estamos a cargo del taller durante el semestre que viene. Bien. Eso por mi parte. Les ofrezco ahora la palabra, si tienen alguna consulta, algún comentario, para poder conversarlo ahora. Yo, Osvaldo, te agradezco Hola, la Pablo. presentación. Hola, me quedó súper claro. Lo único que te quería preguntar era si la modalidad de este semestre va a ser híbrida, online o presencial. Y tampoco entendí eso que dijiste al principio de los créditos, que eran 15 o 20, y ahí la verdad que me perdí. Ya, súper. A ver, respondiendo a la primera pregunta, nosotros vamos a tratar de implementar, al menos en el primer bimestre del curso, es decir, en el periodo marzo-abril, una modalidad híbrida. ¿Qué quiere decir esto? Que nos interesa empezar quizá probablemente con una o dos sesiones presenciales, pero luego vamos también a aprovechar algunas sesiones en modalidad online, eh, especialmente en esa primera parte del proceso en donde efectivamente tenemos más bien que entablar una suerte de conversación, obviamente con la evidencia de ciertos avances. Nosotros, cada una de estas fases que yo les comentaba en el marco de la presentación, va acompañada también de ejercicios, ¿no? Nosotros vamos desarrollando una pauta de ejercicio, y esa pauta de ejercicio se la vamos proponiendo y ustedes la van desarrollando. A diferencia quizá de lo que ocurre en otros talleres previos, como el taller de especialidad, esa pauta de ejercicio no es monolítica, digamos, sino que efectivamente es una pauta, ¿no?, que pretende en el fondo apoyar el desarrollo que ustedes ya vayan teniendo en materia de reflexión y de producción sobre los temas que están implementando. Por lo tanto, esa pauta también se va flexibilizando en la medida que cada uno de ustedes también va proponiendo quizá otros caminos para poder resolver aquellas cosas que nos interesa plantear, ¿ya? Desde el punto de vista de los créditos, el taller de investigación y proyecto tiene 15 créditos. Es decir, durante el primer semestre del 2022, ustedes van a inscribir, ¿cierto?, el taller de investigación y proyecto, y van a adquirir, en la medida que lo aprueben, 15 créditos. Luego, en el segundo semestre, se inician dos talleres nuevos en paralelo. Uno es el taller de investigación avanzada, en donde lo que vamos a hacer, dicho en simple, es desarrollar la tesis de aquella investigación que se desarrolló en el taller de investigación y proyecto, ¿ya? Entonces, el taller de investigación avanzada lo que hace es focalizar la producción de esa investigación y el formateo, podríamos decir, en el ámbito de una tesis de magíster. Y en paralelo, se desarrolla
el taller de proyecto de título, que está principalmente dirigido a estudiantes de continuidad, pero que, tal como decíamos, también a lo largo del programa hemos tenido muy buenas experiencias de estudiantes ya profesionales que también lo inscriben. Lo inscriben porque les interesa justamente desarrollar más una visión más proyectual de su tesis, no tan teórica, pese a que nunca es teórica 100%, sino que siempre tiene esta visión, digamos, proyectual que la da justamente este inicio en común, ¿no? Que es el taller que vamos a desarrollar en conjunto el próximo semestre. Pero en algunos casos hemos tenido, por ejemplo, investigaciones que insisten en desarrollar el proyecto, ¿no? Y que, por ejemplo, para corroborar la hipótesis de investigación acerca de, no sé, cómo un cierto diseño de elementos del paisaje puede contribuir a mitigar los efectos de isla de calor, finalmente tiene que desarrollar o se arroja a desarrollar un caso, un piloto, podríamos decir, a nivel de diseño más específico, con planos, con detalles constructivos, etcétera, etcétera. Esa libertad la damos dentro del magíster y por lo tanto quienes inscriben ese taller optan también a los 20 créditos que ese taller tiene, ¿no? Y en ese segundo semestre, tanto el taller de investigación avanzada como el taller de proyecto de título tienen 20 créditos, ¿bien? Que son los que en el fondo se obtienen una vez que se aprueba esos talleres. No sé si te quedó claro el panorama. Es súper, súper claro. Ya, Gracias. genial. No sé si hay más dudas. Yo, bueno, les quería comentar también que este, este planteamiento del taller viene también dándose desde hace un par de semestres en donde nosotros, a diferencia de lo que ocurre quizás en otros programas o ha ocurrido también incluso en años anteriores, donde los talleres de investigación y proyecto como que establecían agendas muy específicas, por ejemplo, trabajar en una determinada ciudad o trabajar en un determinado territorio, etcétera. Nosotros creemos que justamente en este espacio de flexibilidad y de ampliar el panorama, aparece justamente la riqueza de poder aportar o de contribuir con una reflexión mayor, ¿no? Justamente a lo que son, por un lado, las problemáticas país, y por otra parte también a fomentar, a incentivar en cada uno de los estudiantes las agendas que de alguna manera también vienen dándose, ¿cierto? Hemos conversado con muchos de ustedes sobre ciertos intereses particulares que tienen y que quieren de alguna manera proyectar, algunos de ellos que se han ido descubriendo a lo largo del magíster que han estado cursando, otros que incluso vienen de antes, ¿no? De otras eh, motivaciones previas, algunos que también en algunos casos están vinculados al ámbito laboral. Por ejemplo, hay algunos estudiantes que al trabajar en ciertas instituciones o empresas, qué sé yo, tienen ciertos intereses o quieren desarrollar sus proyectos y tesis más cercanos a esos ámbitos de dedicación. Entonces, de alguna manera, hace un par de años atrás comenzamos a ver que era importante justamente que nuestros talleres ampliaran ese panorama y que no nos focalizáramos en una agenda en particular, sino que más bien ofreciéramos esta alternativa de amplitud, ¿no? Y ahí comenzamos a hablar justamente de este concepto del panorama. Y cuando este año hemos venido discutiendo justamente la responsabilidad, ¿no? Que nos cabe, no solamente al Magíster en Arquitectura del Paisaje o a la Escuela de Arquitectura de la Católica, ni siquiera a la Católica en sí, sino que yo diría que cada uno de nosotros desde los distintos ámbitos de actuación tiene una responsabilidad hoy día cierta con la atención al cambio climático como fenómeno que, claro, se ha visto de alguna manera opacado por el tema de la pandemia y estamos más focalizados quizás en atender agendas más urgentes, más de emergencia. Sin embargo, vemos también con preocupación, y en particular a mí me parece que tenemos como arquitectos, como arquitectas del paisaje, una responsabilidad muy directa en lo que tiene que ver con aportar a estas reflexiones especialmente sobre adaptabilidad. Después podríamos discutir si también podemos sumar dentro del desarrollo ámbitos vinculados a mitigación. De hecho, parte de las estrategias de mitigación al cambio climático hoy día, por ejemplo, están relacionadas con promover, con generar sumideros de carbono, y eso tiene que ver con planes de forestación, ¿cierto? En fin, con cosas que de alguna manera promueven este secuestro, esta fijación de los carbonos, que básicamente se hace a través de la vegetación. Pero diríamos que hoy día, especialmente en nuestro país, la responsabilidad, ¿cierto? Y la visión sobre la adaptación al cambio climático es una materia clave. Y por tanto, aun cuando estuviésemos eh, trabajando en otra temática de taller, que por ejemplo fuesen, no sé, espacios educativos infantiles, no podríamos soslayar el hecho de que esos espacios educativos infantiles tienen que hacer caso y tienen que atender las problemáticas de adaptación al cambio climático. Por lo tanto, es
es ineludible, ¿no? Algo que nosotros hemos planteado y probablemente en la versión final de este taller pongamos un título un poco más creativo y quizá un poco más fuerte desde el punto de vista de su denominación. Entendemos que el cambio climático para nosotros como arquitectos y arquitectos del paisaje es un compromiso ineludible y que si bien probablemente no lo podamos solucionar en el marco de un taller o en el marco de un ciclo de proceso de graduación, sí al menos vamos a poder en el fondo generar el aporte a las agendas que hoy día tímidamente han estado desarrollándose desde ministerios, desde municipios, desde gobiernos locales. Vemos ahí un espacio de oportunidad importante y por lo tanto esperamos que ustedes también sean los vehículos a través de los cuales esta agenda se desarrolla. Eso es lo que proponemos. Por lo tanto, también la clave de esta búsqueda de casos y de temáticas también tiene que ver con conectar aquellas cosas que ustedes ya han venido pensando. Yo he hablado con ustedes de temáticas patrimoniales, por ejemplo, en algunos casos, temáticas vinculadas a movilidad. Y claro, en el fondo, eh, esos asuntos en particular también permiten en el fondo reflexionar hacia el ámbito de adaptación al cambio climático. Cómo los ámbitos patrimoniales, por ejemplo, van a llegar a subsistir, cómo podrían ser un aporte, por ejemplo, en materia de adaptación, cómo la movilidad también la podemos pensar desde el paisaje y pueden ser también clave a la hora de generar y formular proyectos o planes. En fin, entonces diríamos que es un aspecto transversal, ¿no? Y por lo tanto, esta discusión que tenemos va a ir permeando probablemente hacia áreas bastante diversas, que es lo que esperamos también. Esperamos que el taller tenga una amplitud también de temáticas y de casos. Nosotros, como les decíamos, vamos a proponer una parrilla de casos de estudio, que se los vamos a ir comunicando por correo durante enero, para que también sean aspectos que ustedes puedan considerar como alternativa, sin perjuicio, como ya les decía, de aquellos casos que ustedes propongan. Entonces, vamos a ir estableciendo una comunicación con ustedes durante enero. Por supuesto, los canales, los correos que han abierto, yo les pido ahí que las comunicaciones, las dudas, los planteamientos, las propuestas, vayan también planteándolas a ambos correos, tanto a mí como a Danilo, para establecer ahí la comunicación. ¿Bien? Eso por mi parte. Y al parecer, ya que no hay más preguntas ni comentarios, bueno, les agradezco la participación de hoy día y estamos entonces en contacto. ¿Bien? Los saludo entonces a quienes todavía están acá, a Paulo, a Carla. Carla, muy contento de tenerte nuevamente en el programa. Sí, yo también muy feliz, Osvaldo. Va a ser Ya quiero empezar. un gran aporte, un gran aporte, así que muy contento también. Y bueno, nada, Genial. con Paulo, con Paula y con María José también ya hemos conversado en varias ocasiones de los intereses y de las posibilidades, así que estamos seguros que va a ser un taller súper interesante. Además yo diría con una formación, con una composición también bastante equilibrada entre estudiantes de continuidad y estudiantes profesionales, lo cual también nos da una diversidad y una riqueza que sin duda la vamos a aprovechar muchísimo. Eso. Así que consideren que el proceso parte hoy día, ya la cabeza comienza a funcionar y probablemente no les va a parar hasta un año más. Así que cuenten siempre con nosotros, con nosotros como profesores y por supuesto conmigo como jefe de programa además para ir conduciendo esa voluntad y esos intereses. ¿Bien? Que estén muy bien. Gracias, Osvaldo. Y nos Que vemos estés el muy próximo bien. año. Vale, Sin Osvaldo, que duda. estés bien. Que pasen linda fiesta. gracias. Chao, Que chao. pasen felices fiestas. Chao. Chao.